el versículo que cambia por completo la manera en que ves el miedo. Imagina que hay un solo versículo capaz de cambiar tu interior, no solo aliviando el miedo, sino cambiando por completo cómo lo percibes, sientes y afrontas. No como una frase bonita para repetir en momentos difíciles, sino como una verdad tan profunda que, al comprenderla, reorganiza todo en tu interior. Este versículo no promete la ausencia del miedo, no niega la realidad de las amenazas, no idealiza el dolor, ni ignora la ansiedad humana. Al contrario, llega justo donde nace el miedo y desmantela por completo su lógica. Y quizás lo más incómodo es darnos cuenta de que el problema nunca fue sentir miedo, sino cómo aprendimos a interpretarlo a lo largo de la vida. El miedo siempre se ha presentado como un enemigo al que hay que combatir, una debilidad que hay que ocultar, una señal de poca fe o incapacidad emocional. Desde pequeños, muchos aprendimos que las personas fuertes no tienen miedo, que quienes confían en Dios no tiemblan, no vacilan, no dudan, y así crecemos intentando reprimir el miedo en lugar de comprenderlo, intentando vencerlo por la fuerza, mientras éste se infiltra silenciosamente y gobierna decisiones, relaciones, sueños e incluso nuestra espiritualidad. El versículo que lo cambia todo empieza por desmantelar esta mentira. No dice, no tengan miedo, sino algo mucho más radical. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor implica castigo, y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta frase, registrada en 1 Juan 4:18, parece simple a primera vista, pero encierra una profundidad aterradora, porque no sitúa el miedo en el centro del problema, sitúa el amor en él, y eso lo cambia todo por completo. Si el miedo fuera solo una emoción negativa, bastaría para controlarla. Si fuera solo un pensamiento disfuncional, bastaría para reemplazarlo. Pero el texto revela algo mucho más desconcertante. El miedo está directamente relacionado con cómo percibimos el amor, especialmente el amor de Dios, y aún más. Afirma que el miedo implica castigo. Esto significa que, en esencia, todo miedo conlleva la sensación de que algo malo sucederá porque, de alguna manera, lo merecemos. Incluso cuando no usamos estas palabras, el miedo casi siempre proviene de la expectativa de pérdida, castigo, rechazo o abandono. Miedo a equivocarse y ser rechazado. Miedo a fracasar y ser humillado. Miedo a confiar y ser traicionado. Miedo a rendirse a Dios y descubrir que Él no es tan bueno como dicen. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no poder afrontarlo. Miedo a ser olvidado. El versículo no dice que el amor disminuya el miedo. Dice que el amor echa fuera el miedo. La expresión original conlleva la idea de expulsar con fuerza, de quitar algo que ya no pertenece a ese espacio. Esto significa que el miedo no fue hecho para morar donde el amor se comprende plenamente. Y aquí está el punto más difícil. No es nuestro amor por Dios lo que expulsa el miedo, es la comprensión de su amor por nosotros. Muchas personas pasan la vida intentando amar más a Dios para tener menos miedo, cuando en realidad el camino es dejarse amar. Esta inversión es incómoda porque nos descontrola. Amar es activo, recibir amor es vulnerable, y el miedo odia la vulnerabilidad. Por eso muchas personas prefieren vivir con miedo en lugar de vivir abiertas al amor, porque el amor exige entrega, confianza y la aceptación de que no tenemos el control. Cuando Juan escribe que quien tiene miedo no está perfeccionado en el amor, no está condenando ni diciendo que esa persona ha fracasado espiritualmente. Está revelando un proceso. Perfeccionarse en el amor es un camino, no un estado instantáneo. Es un proceso de aprendizaje lento, lleno de caídas, dudas y resistencia interna. El miedo, entonces, no es prueba de falta de fe, sino señal de un amor que aún no se ha asimilado del todo. Esto cambia por completo la forma en que lo afrontas. En lugar de culparte por sentir miedo, empiezas a preguntarte, ¿en qué área de mi vida todavía no me siento verdaderamente amado?
¿Dónde creo todavía que puedo ser castigado, abandonado o rechazado? Porque el miedo siempre apunta a una creencia distorsionada sobre el amor. Observa cómo se manifiesta el miedo. Se viste de excesiva prudencia, control, perfeccionismo y una constante necesidad de aprobación. Se esconde tras frases como, mejor no intentarlo, no es el momento, cuando esté más preparado. No grita, susurra, y cuanto más intentas expulsarlo con fuerza, más fuerte se vuelve. El versículo no dice que el miedo se vence con el esfuerzo, sino con el amor. Esto significa que la lucha contra el miedo no se da en el ámbito de la valentía, sino en el de la identidad. ¿Quién crees que eres cuando cometes un error? ¿Quién crees que es Dios cuando fallas? Si, en el fondo, crees que Dios siempre busca un error para castigar, el miedo será constante, incluso si asistes a la iglesia, lees la Biblia y oras. Pero si empiezas a comprender que el amor de Dios no es una recompensa por el desempeño, algo dentro de ti empieza a relajarse. Y esta relajación no es pasividad, es seguridad. Una persona segura no es quien nunca siente miedo, sino quien no se deja dominar por él. El miedo pierde su poder cuando deja de ser juez y se convierte en una mera señal. Una señal de que algo dentro de ti aún necesita ser sanado por el amor. Este versículo también desmantela la idea de que el miedo surge únicamente de las circunstancias. Mucha gente cree que si todo estuviera bajo control, el miedo desaparecería. Pero la realidad muestra lo contrario. Hay personas que tienen estabilidad financiera, relaciones sólidas y salud, pero viven atormentadas por la ansiedad, y otras que, incluso en escenarios inestables, demuestran una paz inexplicable. La diferencia no radica en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una profunda convicción de amor. Cuando crees ser amado, el futuro deja de ser una amenaza constante. Lo desconocido deja de ser un enemigo. La posibilidad de cometer un error deja de ser una sentencia de muerte emocional. El amor perfecto expulsa el miedo porque redefine el significado de la pérdida. Si eres amado, perder no significa ser descartado. Cometer un error no significa ser abandonado. Caer no significa ser olvidado. El miedo, entonces, pierde su principal motivación. Sobrevive con la idea de que si algo sale mal, todo termina. El amor dice exactamente lo contrario. Aunque todo salga mal, no terminas. Ese es el clímax silencioso de este versículo. No promete que nada malo sucederá, pero promete que nada malo tendrá la última palabra sobre ti. Esto cambia tu forma de orar, decidir, relacionarte e incluso esperar. Muchos miedos persisten porque intentamos usar a Dios como garantía contra el dolor, cuando Él quiere estar presente en él. El amor perfecto no previene la tormenta, pero evita que ésta defina quién eres. Y eso es liberador. Cuando empiezas a ver el miedo a través de esta lente, deja de ser un enemigo absoluto y se convierte en un mensajero. Revela dónde sigues intentando merecer amor, donde aún crees que necesitas demostrar algo, donde aún piensas que podrías perderlo todo si fallas. Y cada vez que surja el miedo, en lugar de huir, puedes preguntarte, ¿qué dice este miedo sobre mi relación con el amor? Este simple gesto ya empieza a debilitarlo, porque el miedo se alimenta del silencio y la negación. El amor crece en luz y verdad. Cuanto más permites que esta verdad penetre en ti, más miedo expulsas, no de golpe, sino capa por capa. El versículo no promete una transformación instantánea, sino un cambio de perspectiva profundo e irreversible. Puede que aún sientas miedo, pero ya no te definirá. Y eso es lo que lo cambia todo. Ahora bien, este versículo te conmovió. Te invito a no dejarlo como un simple contenido consumido. Reflexiona. Vuelve a este texto. Observa tus propios miedos y percibe lo que revelan sobre tu comprensión del amor. Escribe en los comentarios qué miedo te acompaña más hoy y qué sentiste al escuchar esta reflexión. Este contenido te ha hecho sentido. Dale a me gusta. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces,
Todo lo que una persona necesita para empezar a liberarse del miedo es que le recuerden que es profundamente amada.